Andreas Kriet, bienvenido Islam. Gracias. Bien. Es maravilloso tenerte con nosotros ahora. Hoy vamos a hablar de los acontecimientos extraordinarios de la semana pasada, entre Arabia Saudita, los Emiratos y los Emiratos Árabes Unidos, que comenzó con el ultimátum, o al menos con un bombardeo de un envío emiratí. En uno de los puertos de Yemen, el puerto de Macaya, los los emiratíes, mejor dicho, se han retirado de Yemen, de la parte sur de Yemen. Así que queremos, con suerte, debatir y profundizar en lo que ya hemos hablado sobre la forma en que los emiratíes actúan en la región. Creo que lo llamas el eje de los secesionistas, la idea de que los emiratíes han construido una especie de red de actores no estatales que realmente funcionan como sus apoderados y persiguen sus objetivos estratégicos dentro de la región. Así que hay mucho de lo que hablar. Ahora, quizá debería empezar por el propio Yemen. A menudo, cuando hablamos de Yemen, lo describimos como un país devastado por la guerra, no especialmente importante, empobrecido. Muchos de sus ciudadanos ahora son migrantes repartidos por el mundo. Y por eso tendemos a descartar Yemen y no lo seguimos muy de cerca. Eso es lo que hago. Quiero decir, ¿es esa una forma justa de... Desde tu perspectiva, desde una perspectiva geopolítica, ¿es esa una forma justa de caracterizar la importancia de Yemen? No, creo que no le estás haciendo justicia a la importancia de Yemen en ya sabes, su papel dentro de la región, así como en el papel dentro de la historia del Golfo y la historia de Arabia. Así que la mayoría de las tribus que ves viviendo en la parte oriental de Arabia, lo que hoy llamamos el Golfo, tienen su origen en esa parte de Arabia, en Yemen. Si vas al Corán, se habla del rey Abra, Yemen también aparece ahí. Si retrocedes a la historia romana, los romanos la llamaban Arabia Felix, la Arabia feliz donde eran felices. Porque vivían en la abundancia, tenían agua, recursos naturales, a diferencia de las partes más desérticas y áridas de Arabia, más al norte y al este. Avanzas al siglo XXI. Yemen hoy es un país empobrecido. Tiene problemas sociales, políticos, económicos. Pero aún tiene recursos naturales. Y está situada probablemente en el punto de estrangulamiento geopolítico y geoeconómico más importante del mundo, que es el Cuerno de África, el Bab al-Mandab en el lado yemení. Si miras Socotra, que es una isla yemení justo frente a la costa, es casi como un portaaviones en esa ruta marítima de comercio tan importante, en ese corredor. ¿Quién controla Bab al-Mandab y el Cuerno de África? Controla el flujo de hidrocarburos y comercio. De Asia a Europa, de este a oeste y de norte a sur. Los británicos estuvieron allí. Es un punto de estrangulamiento crucial. Así que, la inestabilidad en Yemen no es solo local. Es geopolítico, es global. Es un tema que interesa a compañías de seguros, bancos, cualquiera involucrado en transporte marítimo. Interesa la estabilidad de Yemen. No es un rincón olvidado. Antes de hablar de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, es clave entender que globalmente Yemen es un factor clave para la estabilidad mundial. Hablemos de lo que ha pasado esta semana. Bombardeo de este envío de armas, el ultimátum. El ultimátum de Arabia Saudí hacia los Emiratos Árabes Unidos. Y sé que en nuestro último programa hablaste de las tensiones que existen entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, y lo hemos visto en la vida real durante esta última semana. Y, por supuesto, la retirada de los Emiratos del Sur, y su aliado, el SDC en el sur de Yemen. Explícanos eso. ¿Por qué Arabia Saudí sintió la necesidad de sacar a la luz estas tensiones? ¿Que realmente existían, como has descrito en programas anteriores durante varios años? Bueno, para hacerle justicia, debemos retroceder bastante en la historia. Pero, si empezamos en 2015, la guerra liderada por Arabia Saudí en Yemen, donde los saudíes cargaron con la mayor parte del peso,
MBS estaba más involucrado. Salman, en ese momento, acababa de convertirse en príncipe heredero, era el ministro de Defensa, y quería hacerse un nombre en Arabia Saudí. Su padre acababa de convertirse en rey, así que él quería posicionarse como alguien que hace cosas, un hombre de acción. Y quería entrar en Yemen para decir, vale, le doy un mes, vamos a erradicar a la milicia hutí que había tomado Sanaa el año anterior, y la guerra terminará en 4 semanas. Y queremos que el resto del CCG, el Consejo de Corporaciones del Golfo, los emiratíes, los países, los bareimíes nos ayuden. Y así llegaron los emiratíes con su muy potente fuerza militar. Y ellos vinieron y estaban allí. Tuvieron éxito en el terreno, pero al comenzar la guerra, se hicieron un pantano. Como sabes, Yemen es el Vietnam de los saudíes. O el Afganistán. Afganistán. Cualquier tipo de analogía que quieras utilizar aquí, pero claramente no fue así. Fue un desastre operativo, táctico y estratégico para los saudíes. Los hutíes, obviamente, no solo no han sido expulsados de Sanaa, sino que probablemente han consolidado más poder que nunca. Yemen está ahora más dividido que antes. Pero, ya sabes, los saudíes dependían mucho de los emiratíes como un proxy sobre el terreno para apoyar esa operación. Y lo que vemos con el tiempo, esta coalición de entonces, 2015, 2016, 2017, es que se va produciendo una creciente división o ruptura, donde los saudíes se quedan atascados luchando esta guerra contra los hutíes en la parte norte de Yemen y los emiratíes. Al construir su propia red de diferentes milicias sobre el terreno en el sur, integrándolas en lo que es una narrativa local bastante orgánica de secesión e independencia sureña. Utilizando esa narrativa para incrustar a sus milicias en ella, empezaron a invertir más recursos en consolidar realmente el poder en el sur, en lugar de luchar contra los hutíes. Y así, vimos las primeras, muy leves grietas en 2017, cuando el Consejo de Transición del Sur se forma como una organización paraguas para todas estas diferentes milicias en nombre de los emiratíes. Y luego, si avanzamos a 2019, los saudíes intentan realmente salvar la creciente brecha creando este acuerdo de Riad, donde querían unir a todas las diferentes facciones en Yemen bajo el paraguas de una coalición anti-hutí. Pero en ese momento, el STC y todas estas diferentes milicias que los emiratíes habían estado apoyando ya estaban fuera de control, por así decirlo, ya estaban buscando consolidar su poder. Así que lo que vimos la semana pasada es el final de ese proceso tan largo, donde, con el tiempo, el STC se fue convirtiendo cada vez más en un estado de facto, con, ya sabes, poder político, poder económico, un apoyo diplomático extremo y apoyo financiero por parte de los Emiratos, y Arabia Saudí quedándose un poco para administrar el resto. Y eso ha estado gestándose y cocinándose durante años. Y creo que este ataque a estos dos barcos que llegaron desde los Emiratos Árabes Unidos a Mukalla, al puerto en el sur o sureste de Yemen. Sí, y eso es usualmente una manifestación de estos agravios que los saudíes han tenido durante bastante tiempo. Y eso fue lo que dijeron. Ahora basta, habéis cruzado la línea roja y estamos dispuestos a usar la fuerza para hacerla respetar. ¿Y por qué ahora? O sea, ¿que llevó a los saudíes? Porque hasta ahora, sí, ha habido intenciones similares, pero los saudíes no habían dado un paso tan audaz como el que han dado esta última semana. Entonces, ¿qué pasó esta última semana para llevar a ese tipo de... No es la última semana, sino el mes. A principios de diciembre, vemos que el SDC, que ya había consolidado, ya sabes, todas las joyas de la corona y las mejores partes de Yemen, controlando la mayor parte del sur, luego avanzó e hizo un movimiento hacia Hadramaut y Mara, que son las provincias orientales de Yemen. Si miras un mapa, estaban intentando tomar puntos estratégicos clave en estas provincias, que los saudíes consideraban esferas de influencia fundamentales para Arabia Saudí.
y avanzaron más lejos y más ampliamente de lo que los saudíes esperaban, y probablemente más de lo que los emiratíes pretendían que avanzaran. Y todo eso ocurrió, y esa es una parte importante en la discusión más amplia sobre el eje de los secesionistas, ese tipo de arco que describimos la última vez. Hay que tener en cuenta que los emiratíes estaban haciendo esto mientras los saudíes utilizaban su poder de convocatoria, su influencia en Washington, para presionar a los o con la administración Trump respecto a Sudán. Así que, ya sabes, los saudíes se sintieron muy contrariados por lo que ocurrió en Sudán, con las RSF y el apoyo de los OAEGAS. Presionaron a los O en Washington, y al mismo tiempo, los emiratíes decían, vale, nos estáis presionando en Sudán, pues nosotros vamos a presionaros un poco en el sur de Yemen. Así que, hay que verlo dentro de ese contexto. No fue, ya sabes, no fue una operación espontánea del SDC en el sur de Yemen. Hay que verlo en ese contexto. Quieren presionar deliberadamente a los saudíes, y lograron hacerse con mucho territorio y ejercer presión sobre ellos. Saudíes reaccionan despacio. Les llevó tiempo decir, vale, ahora a presionar, y eso ocurrió el pasado fin de semana. Es un honor para mí estar hoy aquí en la inauguración del Hospital Baitul Mal Mogadishu, un hito para Baitul Mal al poner en marcha un hospital tan necesario. La gente encontrará tratamiento, la gente encontrará una vida mejor, la gente podrá vivir de una forma más normal. Aquí en Somalia, alrededor de 5.000 madres y 25.000 recién nacidos mueren cada año. Casi todas estas muertes, que lamentablemente ocurren con demasiada frecuencia, se podrían prevenir con las intervenciones adecuadas y el acceso a la atención médica. Afortunadamente, el Hospital Baitul Mal, trabajando en estrecha colaboración y con el apoyo de la prestigiosa Universidad Al-Jazeera, están implementando programas y estrategias innovadoras para evitar activamente estas trágicas muertes y salvar innumerables vidas en la comunidad. Pero en el equilibrio de poder entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, el hecho es que se retiró tan rápido, lo hizo en 24 horas. ¿Indica eso que los saudíes tienen la ventaja aquí en cuanto a fuerza y poder? No. Porque son dos modelos diferentes. De nuevo, algo que comentamos la vez, la cultura estratégica es muy importante. La manera en que Arabia Saudita lleva a cabo su política exterior y los emiratíes son fundamentalmente diferentes en medios, métodos, fines y valores que persiguen. Pero lo clave aquí es el enfoque en red que utilizan los emiratíes, delegando en múltiples capas a través de intermediarios y representantes. Y los saudíes utilizan relaciones de Estado a Estado con sus socios, recurriendo a organizaciones internacionales, la ONU y demás. Así que, en términos de agilidad, los son mucho más ágiles que los saudíes. Y si miras a Yemen, tienen, ya sabes, realmente una red de diferentes actores a través de los cuales pueden operar. El SEC es en cierto modo el paraguas político, pero si te metes debajo de ese paraguas, entonces tienes muchísimas brigadas diferentes que han recibido formación, equipamiento, dirección y cualquier tipo de apoyo material de los emiratíes a lo largo de los años. Y los saudíes han intentado imitar eso teniendo sus propias fuerzas proxy en Yemen, pero ninguna de ellas es tan ágil y resistente como el modelo emiratí, además de que los emiratíes controlan los puntos de estrangulamiento clave en el mar, ¿verdad? Así que pueden reabastecerse bastante rápido, mientras que las fuerzas saudíes ahora están algo aisladas de la costa y tienen que ser reabastecidas por aire. Sobre quién controla el territorio, lo cual es muy difícil. Así que, en cadenas de suministro y operación, los emiratíes tienen cadenas a través de sus puertos. Al otro lado del Cuerno de África, en Somalia, Eritrea y demás, son más ágiles al posicionar sus fuerzas como consideren oportuno. Además de esto, los saudíes son reacios al riesgo.
Tienden a ser mucho más pacientes, ya sabes, esperando, viendo qué va a pasar. Los emiratíes son mucho más transaccionales, mucho más propensos al riesgo, más asertivos, más maquiavélicos, como comentamos la última vez, y aprovechan cualquier iniciativa en cuanto surge. Y los saudíes no pueden lidiar con ese tipo de ritmo que los emiratíes imponen. A los saudíes les llevó tiempo darse cuenta de lo ocurrido el mes pasado, para luego reaccionar. Acercándose a socios como los omaníes, con cartera importante en Yemen, para dialogar con otros socios de la región. Preguntando, ¿qué podemos hacer aquí? Y entonces reaccionaron, respondiendo de forma dura. Pero volviendo a tu pregunta sobre si los emiratíes estaban dispuestos a retirarse, los emiratíes ya anunciaron en 2019 que se retiraban de Yemen. Así que, y sabemos que no lo han hecho. Exacto. ¿Verdad? Así que este es el segundo anuncio de ese tipo en el que dicen, nos estamos retirando, pero en realidad probablemente no lo están haciendo. Además, incluso sí. Estamos viendo aviones salir, fuerzas retiradas de Yemen, una señal clara al mundo de que se están yendo. Pero, si lo miras, la red, con el STC como paraguas, sigue existiendo. Está sobre el terreno, está financiada, está bien mantenida, bien dirigida. Eso no es algo que los emiratíes puedan o quieran abandonar, porque es una red que controlan. Y así, en ese sentido, ya sabes, los saudíes, incluso si piden a los emiratíes que se vayan, la presencia emiratí en Yemen se mantendrá a través del SDC y las fuerzas proxy. ¿Y qué espera lograr Emiratos Árabes Unidos con el SDC? ¿Por qué? Quiero decir, tú. Parece que quieren un Estado independiente a partir de Yemen. ¿Por qué esto beneficia a los emiratíes? Autonomía estratégica y profundidad. Emiratos Árabes Unidos, un país de 1 millón de habitantes. Un estado pequeño en todos los sentidos, un microestado en muchos sentidos. Así que, para tener este tipo de influencia en toda la región, extendiendo sus tentáculos, necesitan delegar. Y por eso el eje de los secesionistas, como yo lo llamo, se basa en estas esferas de influencia creadas dentro de estados más amplios. Un poco de divide y vencerás, algo así. Es un nuevo enfoque colonial de divide y vencerás, muy parecido a lo que hacían los británicos en la época colonial. Básicamente inviertes en una entidad que tiene problemas con el gobierno central. La fortaleces estratégicamente. La mayoría de las veces, ya tienen un discurso y un atractivo secesionista. Es algo orgánico. Inviertes en una comunidad orgánica. Luego, en esa esfera de influencia, construyes tu propio punto de apoyo. El SEC proporciona eso, y lo hacen, especialmente en Adén. Adén es el puerto más importante de esta parte del mundo. Es un puerto de aguas profundas. Obviamente, los británicos han estado allí desde principios del siglo XIX porque era muy importante para el reabastecimiento de los barcos rumbo a la India. No podían prescindir de esa ayuda, y los británicos se quedaron allí hasta los años 60. Así que, durante 150 años, porque era tan importante estratégicamente. Y los emiratíes quieren controlar ese punto estratégico, quieren tener el control y acceso al puerto, y conectar este puerto con los que ya controlan, al otro lado del Bab al-Mandab. En Somalia, en Berbera, por ejemplo, Somalilandia, en Puntland, y ahora también, evidentemente, están ampliando su presencia e influencia en Jubaland, en el sur de Somalia. Así que todo esto forma parte de ese panorama. Pero también se trata de recursos. Quiero decir, las zonas de Adramut y Mar hacia las que el SDC avanzaba son aquellas donde hay riqueza petrolera. Así que, tener acceso al petróleo forma parte de convertir al SDC en una entidad autosuficiente, económicamente autosostenible. Y por último, lo que quieren hacer los emiratíes es utilizar al SDC como moneda de cambio, porque así pueden, ya sabes, elevarse como un mediador regional, una potencia regional. Pueden decirles a los rusos, como ya han hecho, que si quieren tener control o influencia en esta parte del mundo, pueden presentarles a sus aliados, el SDC. Ya lo han hecho. Con Israel, lo mismo.
y han estado utilizando al SDC para presentar al SDC y a sus aliados a los israelíes. Los israelíes tienen un interés particular en tener acceso, no solo en Yemen para combatir a los hutíes, sino también en tener acceso al Bab al-Mandeb y al Océano Índico. Así que, ya sabes, realmente se trata de seguridad marítima, de comercio, pero también de inteligencia. Y hay otro asunto que se ha pasado por alto bastante, que es la propia Socotra. Mencioné esta isla. Si miras el mapa, es la isla que está como encajada entre Yemen al norte y Somalia al oeste. Pertenece a Yemen. Se supone que es parte de Yemen. El SDC la está reclamando, y los emiratíes realmente han establecido allí una base para inteligencia. Y te preguntarás por qué. Pues bien, por un lado, por supuesto, es como un portaaviones en medio del Océano Índico. Pero más allá de eso, todos los cables submarinos que van desde Arabia ya sea occidental hacia África pasan por Socotra. Así que, Tienen una unidad de inteligencia, una sola unidad de inteligencia que está instalada allí. Y ha habido denuncias de los habitantes locales de Socotra de que también se ha visto a israelíes allí. Así que sería muy interesante para los israelíes poder acceder a estos cables submarinos. Así que, todo eso tiene más que ver con la geopolítica y la geoeconomía que realmente con la causa del sur. La causa del sur es una narrativa legitimadora que utilizan, y en muchos sentidos, el SEC es un peón que los emiratíes usan para promover sus intereses. entonces, déjame preguntar sobre el objetivo de Israel aquí, porque existe esta relación cercana, este vínculo estrecho entre los israelíes y los Emiratos Árabes Unidos, y en nuestra última conversación, hablaste de que esa relación es muy transaccional, y tú matizaste, aunque fuera solo un poco, cuando creo que sugerí que había un vínculo más ideológico entre ambos, y, ya sabes, tu argumento era que los Emiratos obtienen algo de esa relación y los israelíes también sacan algo de ella. Ahora, algunos analistas han descrito, así que quiero hablar de eso. Pero también algunos analistas han hablado sobre cómo los israelíes ven su futuro en esa región, que sería un futuro en el que los estados que la rodean se dividen en mini-estados. Y eso mantiene su seguridad y su poder, ya sabes, una especie de rúbrica, equilibrio de poder frente a los países vecinos. ¿Hasta qué punto cree usted en esa narrativa de que uno de los objetivos a largo plazo de Israel es ver a estos países divididos en estados más pequeños? Elemento ideológico. Sí. Ya sabes, no es diádico. No es ni ideológico ni transaccional. Pienso que es un poco de ambas cosas. Hay base transformacional muy fuerte en esa relación entre Abu Dhabi y Tel Aviv. Sí. Luchar contra el Islam político. Muchos de los argumentos que hemos visto es que la gente ha estado defendiendo al STC. Tommy Robinson, que no sabe dónde está Yemen. Pero son personas que han estado recientemente en Emiratos Árabes Unidos o personas que han estado recientemente en Israel. Así que la red de Hasbara israelí impulsa esa narrativa, a apoyar al SDC, porque son los únicos que luchan contra los hermanos musulmanes. Esto ha surgido. Y Al-Isla es una rama de la hermandad musulmana Ikhwani en Yemen, que no es la hermandad musulmana, pero está muy afiliada ideológicamente. Así que su argumento es, y es ahí, creo, donde ideológicamente los dos se alinean con los israelíes y los emiratíes que dicen que estamos luchando esa guerra contra Al-Isla. En realidad no se trata de los hutíes, y podemos ver eso remontándonos al año 2017. Donde los emiratíes traen mercenarios para luchar en Yemen, empresas o individuos israelíes combaten. Básicamente, operaciones de capturar y matar. Donde salen a cazar a operativos de Al-Isla o políticos de Al-Isla y los matan. Asesinatos, escuadrones de la muerte, básicamente. Así que hay una alineación ideológica muy profunda en ese sentido. Y creo que para los emiratíes, siempre se trató más del Islam político en Yemen que de los hutíes, propiamente dicho. Y respecto a tu último punto, sobre el orden regional, totalmente. Israel está interesado en controlar esta parte del mundo para crear,
Tienen esta mentalidad de búnker, nosotros contra el resto de la región. No queremos acercarnos, pero necesitamos gestionarla. Así que la inestabilidad en el resto de la región no nos interesa. Si no logramos un acuerdo como los acuerdos de Abraham con los emiratíes, los demás son enemigos. Y entonces tenemos interés en debilitarlos internamente. Y los emiratíes, o sea, los israelíes están interesados en regiones separatistas, ¿verdad? Quiero decir, lo han estado haciendo en Líbano. Han intentado hacerlo ahora en Siria con los drusos, y luego están intentando hacerlo con Somalilandia y Somalia, donde, ya sabes, reconocen a Somalilandia. Y no me sorprendería que el STC, ya sabes, obviamente sabemos que existe ya esta relación entre el STC y los israelíes. Así que no me sorprendería si los israelíes fueran los primeros en reconocer a Yemen del Sur como una entidad independiente. Y de nuevo, facilitado por los emiratíes. Pero el éxodo de la resistencia, lo que realmente hace, y es algo que solo me ha quedado claro en las últimas semanas, porque estoy viendo a los israelíes realmente dejarse atraer por estos emiratíes, o quizás sea al revés, quizá la influencia emiratí esté siendo absorbida por las redes de Asbará. Hemos visto muchos relatos extraños, emiratíes tuiteando contra la hermandad musulmana, contra Tamas y a favor de Israel. Pero lo que estamos viendo es algo nuevo. Este exceso de resistencia en realidad intenta aislar a todas las otras antiguas potencias de la región, particularmente Arabia Saudita, pero también a los demás países del CCG. En el eje de los secesionistas. Sí. Perdón, ¿qué dije? ¿Resistencia? Sí. Perdón, me estoy liando. Pero podemos hablar de esto más tarde porque ambos se solapan un poco. Tienen Muchísimas similitudes. muchas similitudes. Tienes el éxodo de la resistencia de Irán, pero también el orden, liderado por Arabia Saudita y el CCG, con Egipto y Turquía involucrados. Quieren mantener la integridad y soberanía territorial. Emiratíes e israelíes no quieren soberanía ni integridad territorial. El éxodo secesionista va desde Libia, donde Haftar tiene estrecha relación con Israel, hasta las RSF, con relación a Israel, pasando por Somalilandia, también con relación a Israel, hasta el SDC, igualmente con relación a Israel. Ves que el eje se convierte en un orden centrado en Emiratos e Israel. Y los emiratíes están contentos. Porque es algo que pueden vender a la administración Trump. Y a los estadounidenses diciéndoles, mirad, podemos daros un orden que os guste, que es antimusulmán, que combate el Islam político y que deja de lado a todos estos otros. A países como Arabia Saudí, o países como Omán, Egipto o Turquía. Y creo que aquí es donde los saudíes también están empezando a darse cuenta. Están diciendo, madre mía, este eje que se está construyendo ahora mismo es uno que nos aísla, debilita nuestro liderazgo en la región. Y gran parte de la respuesta emocional en Arabia Saudí en las redes sociales refleja eso. Dicen ser el líder regional, aunque es discutible si son el actor más poderoso. Diría que los emiratíes son más poderosos, pero insisten en ser el líder regional. Realmente no podemos actuar en consecuencia y estamos extremadamente frustrados por el descaro, por usar ese tipo de palabra, descaro por parte de los emiratíes. En realidad, ignorarlo por completo y hacerlo suyo a expensas de Arabia Saudita. Y ¿quieres decir por qué piensas? Porque ya sabes, sobre el papel los saudíes. Ya sabes, describes a los O como mucho más ágiles, mucho más fuertes, probablemente por su red, ya sabes, mucho más estratégicos. ¿Por qué los saudíes están fallando donde los O tienen éxito? por todas las cosas que acabas de mencionar, así que no se trata del tamaño, ¿verdad? El tamaño no importa en un orden global interconectado en el que operamos hoy en día. Se trata de la conectividad y de a quién puedes movilizar a tu favor, ya sea en el entorno informativo o actores armados no estatales como el STC y otros. Pero también son los comerciantes de materias primas, financieros, bancos, compañías de seguros, otras corporaciones comerciales, que puedes movilizar, que puedes usar para generar influencia.
De eso trata la estrategia, de generar influencia y poder. Los saudíes no han entendido cómo generar energía. Sí, tienen el ejército más grande de la región, tienen una inmensa riqueza también a través de su fondo de inversión pública, pero todavía son muy jerárquicos en su forma de operar. Abajo, AMBS, una burocracia bastante grande. Todavía es bastante jerárquico y burocrático. Y tomar una decisión lleva una eternidad en los Emiratos Árabes Unidos. Ya sabes, el botón. Los llamo los Bani Fátima, ¿verdad? Muhammad, Tamina, Mansour. Los tres toman las decisiones estratégicas entre ellos, trayendo su propio tipo de secuaces, y luego delegan esto a quien sea, a cualquier entidad con la que quieran operar. Así que es una especie de cadena de mando muy directa, por así decirlo, y pueden responder muy rápidamente. Son muy ágiles y tenían a los saudíes en sus manos. Aparte de ser reacios al riesgo, no tienen estas redes. Las redes que crearon en Yemen no son ágiles ni complejas. Bajo presión, los emiratíes sí pueden. Podrían abandonar a uno de sus praxis, en Hadramaut, por ejemplo. O las fuerzas gigantes, esas entidades. Podrían perder una y aún tener ventaja porque es una red multinivel. Creo que eso es algo que los saudíes y ningún otro país del Golfo o árabe tienen. ¿cómo describirías la postura de la administración Trump sobre lo que ha pasado esta última semana? Porque, ya sabes, históricamente, podíamos encontrar algún tipo de estrategia dentro de la política exterior estadounidense. Grupo. Pero me parece que la administración Trump no está particularmente involucrada. Tal vez me equivoque. Pero sí particularmente involucrada con los detalles de las escaramuzas y tensiones que existen entre sus aliados. Ya sabes, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos serían considerados aliados de los estadounidenses. ¿Cómo están abordando los estadounidenses lo ocurrido el pasado fin de semana y las tensiones actuales entre estas dos potencias? Bueno, los americanos otra vez son muy similares en muchos aspectos a los emiratíes de hoy en día. Así que tienes a un grupo muy reducido de personas tomando todas las decisiones en la cima, pasando por alto la burocracia del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, etc. Y también pasando por alto a los expertos, gente que ha estado trabajando en Yemen, por ejemplo, durante décadas, y tomando sus propias decisiones, basado en algo así como, casi en base a ChatGPT, un cierto nivel de profundidad en términos de lo que necesita suceder. Creo que gran parte de la política de Yemen se redujo a eso. Llegamos a la señal abierta con este chat grupal de Exet, donde básicamente discutieron lo que harán a continuación en Yemen. Y esto, en cierto modo, muestra qué tipo de administración es esta. Significa que son muy ágiles. Puede que no, porque son impredecibles y actúan muy rápidamente. Pero no tienen política, estrategia ni visión para Yemen, y el conflicto en Yemen lo demuestra. Obviamente, los estadounidenses dependen mucho de los omaníes para hablar con los hutíes y, de alguna manera, sacar adelante este acuerdo, y los omaníes están cumpliendo en nombre de los estadounidenses. Pero después de eso, nada. Quiero decir, no es que estén convirtiendo el alto el fuego con los hutíes en una solución sostenible para el conflicto. Porque los hutíes siguen disparando contra Israel, siguen atacando a los barcos, y los estadounidenses no tienen ninguna idea de lo que podría pasar después. Lo mismo ocurre con Somalia y Somalilandia. Los emiratíes han estado presionando mucho a la administración Trump para que reconozca a Somalilandia, y hasta ahora, la administración Trump no ha tomado una decisión. La narrativa que están vendiendo los israelíes es, mirad, Somalilandia podría. No solo están normalizando relaciones con nosotros, sino que posiblemente se hagan cargo de algunos palestinos que luego podríais sacar de Gaza, lo cual podría resultar atractivo para la administración Trump. Y más allá de eso, Somalilandia vuelve a estar estratégicamente situada. Están diciendo, estamos dispuestos a acoger una base estadounidense si queréis operar en esta parte del mundo. No podemos hacer que esto ocurra por vosotros. Y los emiratíes están impulsando eso, y lo mismo ocurre con el SDC, ellos también lo están promoviendo.
Dicen, si queréis una base en esta parte del mundo, podemos ofreceros una esfera de influencia donde podáis establecerla. Simplemente no creo que a los estadounidenses les interese ya establecer bases en esta parte del mundo. Ya delegaron gran parte de esas operaciones antiterroristas, en actores locales, que en muchos sentidos son los emiratíes. Así que, sí, no creo que haya mucha política o estrategia respecto a esta parte del mundo en Washington. Entonces, ¿puedo preguntarte sobre la estrategia de seguridad nacional que salió hace un par de semanas? No parecía más que una estrategia superficial. Y, además, es muy corta. Y, ya sabes, parte de ella era contradictoria y estaba un poco forzada. Pero la conversación o la narrativa dentro de esa estrategia sobre el CCG, sobre el mundo musulmán, era casi como si el mundo musulmán ya se hubiera estabilizado. Y, bueno, supuestamente hemos hecho la paz entre Gaza e Israel, y ahora realmente se trata solo de mantener eso. Y ahora nuestra atención se centra realmente en Oriente, en China y en otros lugares. Quiero decir, más allá de lo que vemos en ese documento, tal vez simplemente haciendo eco de lo que usted dijo allí, ¿eso implica que los estadounidenses realmente han renunciado a su compromiso con el Medio Oriente de manera activa? Mirar. En su mayor parte, si vives en esta parte del mundo, eres árabe o musulmán, acogerías con agrado el enfoque de MAGA en esta parte del mundo. En la mayor parte. Si comparas esto con los neoconservadores del otro lado, que son proactivos e imponen una visión particular a un mundo que es tan diferente de la visión estadounidense. Yo elegiría a MAGA todos los días, ¿verdad? Creo que hoy en día hay mucha más afinidad si eres de la región con MAGA que con los neoconservadores. Y, ante todo, los neoconservadores son los que siguen presionándonos. Tenemos que apoyar inequívocamente a Israel, haga lo que haga Israel, esté involucrado en el genocidio que esté, apoyamos a Israel. Eso no es MAGA. Mara dice, esto no es de nuestro interés. Y el enfoque de solo intereses dice que Estados Unidos no se retira de esta parte del mundo, pero estamos delegando. Estamos encantados de liberar desde atrás, dejando que los socios locales asuman el peso del conflicto, ya sean los países del Golfo, los países del CCG, los egipcios o cualquier otro, pero también diciendo que queremos que sean ellos quienes carguen con esa responsabilidad. Y no queremos más conflictos porque no queremos que nos arrastren a ellos. Israel es la excepción aquí porque siguen arrastrando a los estadounidenses de vuelta al conflicto. Así que creo que esta estrategia de seguridad nacional es un reflejo de esa visión, de esa mera visión para esta región. ¿Dónde? Estamos diciendo, ¿sabes? Tenemos intereses en esta parte del mundo, pero queremos colaborar. Se trata de interdependencia más que de, ya sabes, algo meramente transaccional. Obviamente, hay un elemento transaccional para crear esa interdependencia. Pero no es como que Estados Unidos no tiene un problema con el mundo musulmán. Y creo que eso es parte del mensaje. También son los grandes mensajes. No tenemos un problema con el mundo islámico. ¿Sabes? El 11S fue hace mucho tiempo. Cometimos muchos errores y ahora necesitamos volver a comprometernos. Y, ya sabes, de manera pragmática, con mucho pragmatismo aquí, diciendo, ya sabes, de dónde venga el crecimiento, de dónde venga el dinero, y estoy de acuerdo en que, en su mayor parte, los estadounidenses ven el Golfo como un cajero automático. Pero, ya sabes, aún así, ellos, Trump y su familia, la organización, creo que están muy interesados en trabajar de manera pragmática con esta parte del mundo. Lo cual es mucho mejor que la visión alternativa que recibimos de los neoconservadores, que básicamente dice que los árabes son de segunda clase, tengan dinero o no, y que siempre deberían ser de segunda clase. En comparación con Israel, en esta parte del mundo, incluso si no sirve a los intereses estadounidenses, y los neoconservadores son extremadamente ideológicos, ¿verdad? En su mayoría, son impulsados y promovidos por estos cristianos fundamentalistas. MAGA no es ideológico en ese sentido. Exacto. Pero luego, MAGA ve el mundo musulmán básicamente como un cajero automático, pero también lo observa desde una perspectiva de estabilidad, y los autócratas y dictadores son quienes arriesgan sus vidas por esa seguridad. Así que, en ese sentido, hay una coincidencia con los neoconservadores en que la gente común y sus aspiraciones no van a ser atendidas por esta administración. ¿Eso es justo? Sí, yo diría que es una caracterización justa. Pero creo que eso es cierto para todas las ramas de la política exterior estadounidense. Si no eres una democracia, y solo valoran su propia democracia liberal occidental como una democracia legítima, entonces, bueno, es igual trabajar con autócratas y autoritarios, y realmente no hacen diferencia ahí. Sí, hablemos de la gran estrategia de Abu Dhabi aquí, porque ya hemos hablado de esto en un par de ocasiones.
Pero me fascina, y sé que a nuestros espectadores en la sección de comentarios también les fascina, ya sabes, simplemente el arte de gobernar del oso. Aunque lo deploremos, aunque lo odiemos. Y sabemos que lo que han hecho en Sudán es inaceptable según muchos estándares humanitarios. Pero han creado esta red de mercenarios, empresarios, propagandistas o logísticos que operan a distancia, ya sabes, no están directamente conectados. Al menos hay una negación plausible, pero se ve que logran los intereses estratégicos de los Emiratos. Entonces, ¿cuál es la gran estrategia ahí? ¿O será, qué es lo que realmente intenta hacer aquí Emiratos Árabes Unidos? Más allá de lo inmediato, ya sabes, de los fines inmediatos en, digamos, Yemen o Somalia, donde sea que sea, y... Así que los o quieren, o Abu Dhabi, creo que aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque hay diferencias entre estos 7 Emiratos. Es Abu Dhabi, es una estrategia de Abu Dhabi. Exacto. Es la cultura estratégica de Abu Dhabi, es la forma de pensar, el pensamiento estratégico de los Al Nahyan, y en particular, de Mohammed bin Zayed. Eso realmente libera ese enfoque tan innovador de la diplomacia en muchos sentidos. Y en general está convirtiendo a Abu Dhabi, o estableciendo a Abu Dhabi, como un centro, en un sistema de eje y radios que es regional. Como el eje y el intermediario para todo tipo de transacción que se lleve a cabo. ¿Verdad? Ellos ven la región, los flujos regionales, más que una región de estados, flujos de, ya sabes, de mercancías, de capital, de personas, de ideas. Y si eres el eje de estos flujos, y cada flujo pasa por ti, o quizá por Dubái, tienes influencia, ¿no? Y utilizan eso para generar influencia. Eso es lo que yo llamo diplomacia centrada en redes. Eso es. Es muy parecido a cómo el Imperio Británico construyó su imperio, empezó a través de la interdependencia. Era comercio sobre comercio. Solo se volvió muy coercitivo y explotador en la última etapa. Pero al principio, era un pequeño estado insular como Gran Bretaña, en la periferia del mundo, con 4 millones de habitantes. Los indios, la forma en que describían a los británicos cuando llegaron, los describían como gente con malos dientes y una higiene terrible. Los veían como seres inferiores y no los tomaban en serio en absoluto. Pero en menos de 100 años, lograron debilitar al país más rico del mundo en ese momento, la India, y lo hicieron suyo, subvirtiéndolo a través de las redes que habían construido. Y, obviamente, hizo falta muchos intermediarios para que esto sucediera. No fueron solo un puñado de británicos los que pudieran hacer esto. Se necesitó mucha colaboración sobre el terreno en la India. Pero fue la estrategia de dividir y gobernar la que, en cierto modo, les permitió lograrlo. Y creo que gran parte de la reflexión en Abu Dhabi ahora es, ¿cómo podemos nosotros, como un estado pequeño, mirando a Inglaterra como un estado pequeño? En el año 1600, cuando se fundó la Compañía de las Indias Orientales, justo aquí al lado. ¿Cómo podemos emular esto y construir un imperio similar basado en redes? Y obviamente, los Emiratos Árabes Unidos, incluso más o menos que Inglaterra, no tienen la capacidad de mantener estas redes y estas interrelaciones. Así que, necesitaban delegar. Y una cosa que ellos tienen y que Gran Bretaña no tenía es este inmenso patrimonio financiero, donde pueden simplemente pagar a la gente para que lo haga. Y por eso han tenido este desarrollo hiperacelerado. No es solo desarrollo y desarrollo hiperacelerado en las últimas décadas para convertirse en ese centro de la región. Así que se trata de autonomía estratégica. Se trata de profundidad estratégica. Se trata de relevancia en el mundo y de elevarse de un estado pequeño a una potencia media, y de ser el intermediario que puede conectar a los rusos, los estadounidenses, los israelíes y los chinos con esta parte del mundo. Y en muchos sentidos, lo han conseguido. Si quieres hacer cualquier negocio en esta parte del mundo, probablemente, es muy difícil evitar, ya sabes, marcar el 00971, que es su prefijo telefónico nacional. Tienes que pasar por los Emiratos sí o sí. Si quieres resolver cualquiera de los conflictos, ellos ya son una parte interesada allí. Y eso es lo que intentaban conseguir, ser indispensables. Y en muchos sentidos, lo son. Pero por eso su visión ahora choca con la de los saudíes, que también querían ser indispensables en esta parte del mundo. Querían ser el intermediario. Quieren ser el líder. sí. Hay algunos comentaristas que sostienen que Mohammed bin Salman ha madurado, de alguna manera. Ha superado esa etapa inicial. Esa demostración de valentía. Donde, ya sabes, el primer ministro libanés fue retenido en Arabia Saudí, en Riad, y, bueno, el asesinato de Jamal Khashoggi. Y, bueno, algunos sostienen que esta última semana ha demostrado esa madurez, en cierto modo, en la forma en que ejerce el poder. Quiero decir, hemos visto el fin del asedio a Qatar en 2021.
Vimos la apertura de relaciones con Irán en 2023. Creo que los saudíes, de hecho, al principio se opusieron a cualquier bombardeo estadounidense sobre Teherán, al menos públicamente lo rechazaron. ¿Verdad? Bueno, creo que disimularon la desastrosa guerra con Yemen, en Yemen, utilizando a los omaníes para negociar un acuerdo de paz fácil, aunque un acuerdo de paz, con los hutíes. Desde tu perspectiva, porque, ya sabes, tu respuesta anterior parecía mostrar que los saudíes no han superado del todo esas fases iniciales. Que los saudíes han madurado. ¿Y crees que, quizá, esta última semana muestra un alejamiento de ese antiguo estilo de política exterior de MBS, un tanto errático? Así que creo que ahora estamos en la tercera fase. La fase inicial, en 2015, fue muy errática. Sigue siendo casi como un adolescente al que le encantan los videojuegos y muchas de las historias sobre Arabia Saudí en ese momento muestran que había muchos problemas. Creo que había diferentes maneras de, ya sabes, sacudir el árbol y asegurarse de que esas redes corruptas que había en el reino se rompieran. Eligió una forma muy radical de, ya sabes, recuerda ir al Ritz-Carlton, colgar a la gente del techo, bueno, todo ese tipo de cosas que ocurrieron allí, coaccionar a la gente, hacer que desaparecieran. Muy errático, ya sabe, en la guerra en Yemen, sin una estrategia clara, simplemente diciendo, vamos a bombardear a los hutíes fuera de Yemen, fuera de Sanaa, y ganaremos esto. Muy errático, ¿no? Y lo mismo ocurre con la retórica hacia Irán, muy escalada hasta 2019. Creo que la segunda fase, que de alguna manera ocurrió, el incidente de Jamal Khashoggi, es probablemente el punto de inflexión más importante en el reinado de MBS. Porque, en primer lugar, muchos de estos personajes erráticos que le rodeaban fueron despedidos, y trajo a burócratas y tecnócratas que estaban allí por méritos, básicamente, gente capaz de cerrar acuerdos, pero también personas que sabían cómo mantener relaciones con el resto del mundo. Eso fue algo que MBS tuvo que aprender primero. Y también siendo consciente de que esto fue un error enorme que él supervisó. Exacto, así que él está muy implicado en eso. Y entonces, la segunda fase es que los saudíes dicen, vale, tenemos que ser más pragmáticos. Tenemos que ser más pacientes. Tenemos que, ya sabes, también centrarnos hacia adentro, porque el desarrollo lo es todo. Y si queremos desarrollo interno, necesitamos estabilidad en la región. No podemos escalar más, necesitamos estabilidad. Y, bueno, desde 2018 a 2019 ha restablecido lazos con la administración Biden, con los europeos, ya sabes, atrayendo gente, atrayendo algo de inversión extranjera directa para que venga a Arabia Saudí. Sí. Así que esa es la segunda fase. Ahora bien, la pregunta es, y esto estaba ahí, esperando, ¿verdad? Mencionaste a Qatar, muy pragmático, ya sabes, ahora con lazos muy profundos. Pero también tendiendo la mano a los iraníes, diciendo que la única manera de tratar con Irán es a través de la diplomacia y el diálogo, no por medios militares. Y ahora esto, incluso la gestión de la relación con los Emiratos durante mucho tiempo, fue a través de la diplomacia y el diálogo. Intentando invitar a MBZ el año pasado para hablar directamente con él sobre Yemen. Y, bueno, ya sabes, no cambió realmente nada. Pero ahora, usar la fuerza militar contra un petrolero, o contra un buque que traía vehículos blindados. Realmente no lo era. No es atacar directamente a los emiratíes, pero indirectamente, eso es que está usando la fuerza militar. Eso fue. No digo que fuera injustificado, pero fue un shock para el sistema en los Emiratos. No se lo esperaban porque ese tipo, que siempre era de paciencia, sentarse y esperar. Ahora, de repente, está usando la fuerza y diciendo, sabes, quizá estoy madurando. Y por eso podríamos ver una nueva fase de MBS, porque MBS, la estrategia de sentarse y esperar, de no tener una estrategia clara y asertiva, no está funcionando para Arabia Saudí porque los emiratíes les están adelantando. Les están adelantando en Sudán, les están adelantando en Somalia, les están adelantando en Yemen, y se podría argumentar que también les han adelantado en Gaza. Porque aquí los emiratíes son los que lideran, porque tienen esa relación especial con los israelíes. Y fueron los emiratíes quienes estaban ejerciendo mucha presión a Arabia Saudí, diciéndoles que necesitaban normalizar, unirse a los acuerdos de Abraham, y los saudíes dijeron que no. No queremos esto, no lo queremos a cualquier precio, y queremos liderar esto a nuestra manera. Así que creo que podríamos ver a un nuevo MBS madurando, que es más asertivo, pero aún más calculador que en 2015. Eso espero, porque lo que se necesita para contener a los emiratíes es una Arabia Saudí que sea capaz de actuar con más firmeza cuando sea necesario. Y un nuevo realineamiento en la región entre Arabia Saudita y potencialmente Qatar, Turquía y Egipto. Y creo que esto es importante.
Entonces, como dije, si el eje de resistencia de los secesionistas es el que está tratando de aislar a Arabia Saudita, Egipto y Turquía, lo cual en efecto está haciendo. Es decir, si le preguntas a cualquier egipcio, verás que están en el extremo opuesto de cualquiera de estas potencias del eje, ya sea el LMA en Libia o las RSF en Sudán o Etiopía. Sabes, los egipcios realmente sienten la presión, pero al mismo tiempo, siguen siendo un estado mendicante que todavía necesita bastante dinero de los Emiratos. Pero lo que realmente estás viendo es un nuevo mundo, un nuevo orden regional a través de este eje, que es el israelí emiratí. Liderado, todos los demás están siendo aislados. Así que creo que el diagrama de Venn entre los intereses saudíes y turcos, y los intereses saudíes y egipcios, ha aumentado bastante en los últimos meses. Y creo que los emiratíes están subestimando hasta qué punto eso podría aislarlos aún más. Y puede que decidan asumir el golpe y digan, ya no los necesitamos, porque tenemos a Trump, tenemos a los israelíes, no necesitamos al resto. Pero es una posición muy incómoda en la que estar, teniendo en cuenta que los Emiratos están rodeados de países que no están alineados con ellos y que discrepan con los Emiratos prácticamente en todas las cuestiones de política exterior. Andrés, sabes que muchos de nuestros espectadores realmente desean que haya algún tipo de alineación dentro del mundo musulmán, donde, ya sabes, los países musulmanes tienden, en este momento, a actuar los unos contra los otros, en contra de los intereses de la gente, en lugar de colaborar entre sí para construir lazos económicos, culturales y políticos. Eso es muy necesario para que el mundo musulmán pueda avanzar. ¿Qué tan cerca estamos de eso, de esa idea de unidad musulmana que ha eludido al mundo musulmán, probablemente durante el último siglo? Sí, quiero decir que estamos más lejos de ello que nunca. Quiero decir, hay dos niveles a nivel de estado a estado, ya sabes, vemos grandes diferencias entre las familias reales y los diferentes estados. No creo que sea necesariamente tan importante, creo que lo más importante es la relación entre personas, y creo que eso es. La única cuestión que ha unido a los musulmanes, a los árabes y a la región a nivel pueblo a pueblo es la cuestión de Palestina y Gaza. Y eso se mantiene. Creo que la gente ha despertado. Y es la misma movilización la que también alimenta la defensa de Sudán o la oposición a las atrocidades que está cometiendo las RSF. Así que hay un sentimiento de empatía en todo el mundo musulmán, al que creo que la gente está empezando a despertar. A nivel de régimen estatal, obviamente el régimen no quiere que esto se traduzca en ningún poder político. Porque es una dinámica que nadie puede controlar. Y, por cierto, esto no ocurre solo en el Golfo. Quiero decir, esto existe en todo el mundo musulmán. Creo que eso es muy poderoso. Pero si no se traduce en política, y no puede porque en la mayoría de estos países no hay una vía para que la voluntad democrática influya en el gobierno o en la gestión del Estado, entonces podría ser. Podría no tener ningún sentido en sí mismo. Pero también creo que, de cara al futuro, creo que la brecha se está ampliando entre lo que quiere la gente y lo que quieren los regímenes, lo que quieren los estados. Hay una relación insana, está desequilibrada, tarde o temprano, tendremos que volver a algún tipo de equilibrio, y quizá estemos viendo eso ahora mismo en Irán. Bueno, gran parte de esa movilización está ocurriendo, donde hay una brecha tan grande entre el pueblo y el régimen. Si no gestionas esa relación, acabará volviéndose en tu contra. Y los emiratíes lo piensan especialmente, y por eso tienen tanto miedo de la mezquita, por eso les asusta tanto la movilización, por eso temen al pueblo, porque no pueden controlar esta dinámica. Y creen que pueden subvertir el discurso público para asegurarse de que esto no llegue a sus costas. Pero Palestina también ha llegado a sus costas. Y creo que los emiratíes, incluso si no se pronuncian públicamente, aquellos que no están en la nómina del gobierno, ven las atrocidades que se están cometiendo y deben estar en desacuerdo con lo que hace el gobierno. Especialmente los que están en los Emiratos del Norte. Y si hablas con jalijíes, si hablas con gente del Golfo que pasa por Londres y ha estado aquí durante Navidad o Año Nuevo, de todos los orígenes posibles. Hablan entre ellos, ¿verdad? Se sientan allí, toman café, tienes a un emiratí, a un saudí, a un tatarí, a un omaní, lo que sea, un kuwaití sentado alrededor de la mesa. Debaten estos temas, y a veces yo también formo parte de esas conversaciones. Te das cuenta de que los emiratíes son los raros en todo esto, así que incluso los emiratíes están siendo, con perdón, emiratíes. Los ciudadanos no quieren hablar. Quiero decir, hay un poco de disonancia cognitiva ahí, donde simplemente dicen, bueno, no quiero hablar de la política de mi gobierno, pero ven, son testigos de cómo otros discuten lo que están haciendo. Y por eso, al final, creo que tiene que haber un corte, tiene que llegar un momento de ajuste de cuentas. E incluso en Abu Dhabi, donde están diciendo que quizá necesiten reajustar su política de seguridad exterior. Déjame preguntarte, hablaste sobre Somalilandia.
e Israel reconoció a Somalilandia como un país independiente, siendo el primer país en hacerlo. Somalilandia, por supuesto, ha sido de facto independiente o semi-independiente de la Somalia continental durante muchas décadas. ¿Cuál fue el papel de los Emiratos Árabes Unidos en este anuncio? Así que Somalia es, estratégicamente, muy importante. Somalia, como país en el Cuerno de África, obviamente es el propio Cuerno de África si lo miras geográficamente. Así que los turcos, los cataríes, los saudíes y los emiratíes, todos tienen interés en asegurarse de que Somalia esté, en cierta medida, alineada con su política. No quieres que haya influencia allí. Somalia es un país federal, así que tiene estados federales que gozan de bastante autonomía. Si miras Puntlandia y Somalilandia en particular, tienen bastante autonomía. Históricamente hablando también, quiero decir, Somalilandia ha sido su propio país. Así que hay una reivindicación muy fuerte y natural para decir, necesitamos separarnos de Mogadiscio. Somos un país independiente. Los emiratíes han llegado, de verdad, quiero decir, siempre han, y bueno, no siempre, pero ya en los primeros años 2000. Ya tenían relaciones con Somalia en temas de agricultura, muy parecido a lo que ocurre con Sudán. Pero fue realmente en 2011 a 2012 cuando DP World, Dubai Port World como empresa, quiso establecerse en Somalia, y se les concedió. Y estaban contactando con estas regiones separatistas, especialmente Somalilandia, para ver si había alguna manera de conseguir acceso a los puertos de Somalia. Y era una relación comercial, nada problemático. Mogadiscio permitió que sucediera. Y así, durante la década siguiente, los emiratíes redoblaron su apuesta por los proyectos de infraestructuras, y luego permitieron, ya sabes, más proyectos de infraestructuras, conectando puertos con aeropuertos, conectándolos con el ferrocarril, conectándolos con rutas terrestres y conectándolos hacia el interior de África, especialmente Eritrea y Etiopía, donde los emiratíes también tienen bastante influencia. Así que ese tipo de proyecto marítimo o logístico, parte de la diplomacia financiera, si quieres llamarlo así, o diplomacia logística. Aquí es donde Somalilandia jugó un papel tan importante. Además de eso, los emiratíes luego se acercan a las élites políticas, las atraen para que hagan negocios en los Emiratos Árabes Unidos, acercándose al sector de defensa y seguridad a nivel nacional, con misiones de entrenamiento, equipándolos, y de ese modo permitiendo que esta entidad, que ya es una región autónoma en Somalia, ya no necesite al gobierno federal, que no requiera el apoyo de Mogadiscio, porque ahora son casi autosuficientes gracias a esa relación que tienen con los Emiratos Árabes Unidos. Así que Somalia es muy similar al SPF o al RSF y al LNA. Somalilandia también forma parte de SF, porque los emiratíes tienen capas y capas de inversiones allí, en todos los ámbitos, desde la economía hasta el sector de la seguridad y la política. ¿Dónde? Si quisieras hacer cualquier cosa en Somalilandia, no ocurriría sin la aprobación de Abu Dhabi. Así que este reconocimiento de Israel a Somalilandia no habría sucedido sin que los emiratíes lo promovieran. Y lo tenemos documentado, tanto aquí en el Reino Unido como también en Estados Unidos. Empresas de lobby en nombre de Somalilandia han estado promoviendo porque Somalilandia debería ser un país independiente. Y gran parte de esa campaña de relaciones públicas, o toda, fue financiada a través de los Emiratos Árabes Unidos o por empresas con sede en los Emiratos. Así que eso no es casualidad. Y por eso, que ahora Israel dé ese primer paso tampoco es casualidad. Eso solo fue posible porque los emiratíes lo permitieron. Todos los votos en la Liga Árabe, por ejemplo, que obviamente se opusieron a esto, porque socava este sacrosanto valor de la integridad territorial, todas esas condenas a ese movimiento no fueron apoyadas por los emiratíes. No votaron, junto con otros países árabes. Así que está muy claro que los emiratíes realmente querían que esto ocurriera, y les resulta muy fácil dejar que suceda. Y decir, oh, mira, los israelíes dieron el primer paso, así que quizá nosotros podamos dar el segundo paso. O quizá alguien más de nuestro eje pueda dar el segundo paso. Quizá Marruecos dé el segundo paso. Así que hay mucho movimiento, y los emiratíes han estado haciendo lobby, usando también su influencia diplomática para abogar por el reconocimiento de Somalilandia. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Genial. Y una última pregunta para ti. Quiero decir, muchos de nuestros espectadores serán estudiantes de política y relaciones internacionales, y sé que ese es tu campo. Y a menudo, los estudiantes de grado estarán estudiando, no sé, el realismo. ¿Cómo? Una escuela de pensamiento. Quiero decir, a mí me parece que, ya sabes, los deberían estar en el centro de cualquier conversación sobre realismo hoy en día. Quiero decir, es el estado más maquiavélico, ya sabes, por la forma en que describes cómo funciona y su arte de gobernar.
Esto es realismo básico, vamos. ¿Dirías que esa es una descripción justa? Definitivamente es algo que yo, así que utilizo mucho a los Abu Dhabi en mis cursos y en mi enseñanza como ejemplo de realismo puro. La forma más pura, no casi realismo ni nada por el estilo. La visión más maquiavélica del siglo XVI o XV sobre una política exterior de seguridad basada en intereses. Y realmente todo gira en torno a la misma. Todo se basa en el interés. No se trata de valores para los O. Y en cierto modo, la gente admira eso porque dicen que, vale, hay un país que realmente se preocupa por su propia gente, y no. Y es muy interesante la manera en que los O Abu Dhabi en particular, se han obsesionado tanto con el interés. Incluso están dispuestos a sacrificar a sus propios compatriotas y a su propia familia. Quiero decir, hay una larga historia en Abu Dhabi de fratricidio, de primos matando a primos, hermanos matando a hermanos, más que en otras familias reales de la región. Y eso demuestra que, cuando creen que es en interés del régimen o del país, están dispuestos a hacer lo que sea necesario. Y ese tipo de persistencia y enfoque no existe en ninguno de los otros países del Golfo. Y tienen los medios para hacerlo. Y esto vuelve al punto sobre la cultura estratégica que mencioné la última vez. Es un enfoque muy beduino de, ya sabes, perseguimos nuestros intereses, pase lo que pase. Y, ya sabes, el colectivo, que está con Abi, dice que el interés colectivo es el interés de los Al-Naqiyyan, y ese interés debe ser perseguido a cualquier coste y contra cualquier tipo de enemigo. Y también demuestra que los emiratíes no tienen enemigos ni amigos permanentes. Está muy claro. Creo que los saudíes se han dado cuenta de esto ahora. Los Emiratos solo tienen intereses, y eso es lo que están persiguiendo. Y es algo que creo que, al final, les acabará pasando factura, porque al fin y al cabo, forman parte de esa región. Forman parte de ese tejido local, no pueden ignorar a los que les rodean. Y si haces todo a través de medios coercitivos y compulsivos, y nunca encuentras un terreno de consenso, eso acabará volviéndose en tu contra. Habrá una reacción contraria. Si eres coercitivo, la coerción volverá hacia ti, y eso, ya sabes. Creo que, tarde o temprano, todo se vuelve en tu contra. Yo acabo de recibir una noticia de un amigo mío que sabe que hoy estoy hablando contigo. Lo leeré en voz alta. El gobierno de Yemen, respaldado por Arabia Saudita, lanzó hoy viernes una operación para recuperar posiciones militares de los separatistas del sur respaldados por los Emiratos Árabes Unidos, y dijo que había recuperado uno de los campamentos militares más grandes en la provincia de Hadramut. ¿Algún comentario sobre esto? No. Así que esta mañana hemos visto mucho movimiento sobre el terreno, donde, como saben, los saudíes han recurrido en gran medida al poder aéreo para proyectar fuerza e influencia en Yemen. Pero ahora también han respaldado a sus fuerzas terrestres en Hadramaut para que tomen más iniciativa, y contando con la cobertura aérea, pueden avanzar rápidamente. La pregunta ¿es sostenible o no? Y esta es mi gran incógnita en todo esto. Las fuerzas saudíes sobre el terreno no han demostrado ser lo suficientemente resilientes como para mantener los avances conseguidos. Y para el propio STC, Hadramaut en Mara es, ya sabes, algo adicional, un extra. No es algo que necesariamente necesiten per se. Y que se retiren de esto no sería una derrota en absoluto porque, quiero decir, en esencia están muy consolidados. Y Hadramaut y Mara por sí solos no van a salvar al PLF, que es el gobierno respaldado o no por Arabia Saudita en Yemen. Así que es necesario que ocurra más. Necesitamos tener algún tipo de diálogo en Yemen para que esto realmente se resuelva. Doctor Andrés Krieg, un placer. Gracias por tu tiempo. Gracias. Mi placer. As-salamu alaikum. Ahora has llegado al final de este programa, y el hecho de que hayas permanecido hasta el final me dice que realmente crees en nuestro trabajo. Considere hacer una donación única o hacerse miembro visitando Tinkin Muslim, /members. Ahora, tus contribuciones te darán acceso exclusivo a contenido detrás de cámaras y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros invitados. Y llamadas mensuales conmigo, mi equipo y nuestros invitados como Sami Hamdi, Hazakaya Kair, y no dejes de tenernos en tus oraciones.